Hola, vamos a hacer un video tutorial. En este caso vamos a hablar de las migraciones. Para eso nos vamos a apoyar en la presentación de Carlos Arrese. Empezamos con las migraciones interiores tradicionales, cuyas características son que la gente busca un trabajo, son de carácter unidireccional. Normalmente la gente permanece allí, sobre todo si hablamos del éxodo rural. Y los protagonistas son jóvenes varones poco cualificados. Si hablamos de la migración estacional y temporal, era normalmente para trabajar en el campo o para trabajar en la construcción de la ciudad. Si también cabía la posibilidad de trabajar en el servicio doméstico, en este caso sería para las mujeres. El éxodo rural ya es diferente, empieza de 1900 a 1975 y suele ser una migración de larga duración. Las características pues, son intentar buscar un mejor trabajo o trabajar en los servicios y son normalmente gente de Galicia, del interior de España o de Andalucía Oriental. Dentro del éxodo rural ha habido 4 etapas. De 1900 a 1936 hubo un crecimiento moderado debido a varios factores, entre otros la filosera, que fue una plaga que hubo en la zona vitícola española, el incipiente proceso de mecanización y la industrialización. No tuvo una importancia excesiva. A partir de 1936 a 1950 hubo un estancamiento debido pues, a que la política franquista no estaba de acuerdo con el éxodo rural, ya que fue la población del campo la que más lo apoyó, entonces no le interesaba que la gente se desplazara a las ciudades. A la destrucción de la industria, del transporte, de todo ese tipo de aspectos. Entonces pues, hubo un periodo de estancamiento. Va a ser a partir de 1950 a 1975 cuando haya un mayor éxodo rural. Coincide con la mayor etapa de crecimiento demográfico de España, una mecanización muy grande en el campo y a que España entra en la época del desarrollismo y la industria y el turismo son muy potentes. Entonces pues la gente empieza a desplazarse o al litoral o Valle del Ebro, Mediterráneo o a la zona de Madrid, aunque también algunos irán a la zona del eje del Cantábrico. A partir de 1975, con la crisis, pues mucha gente decide no salir de su pueblo o se desplaza hacia otra zona y empieza una migración de retorno. Aparte, habría que hablar de las políticas de desarrollo rural que incentivan el trabajo en la zona de origen y que se empiezan a desarrollar otras actividades dentro de la zona de origen. En la actualidad, pues el éxodo rural es muy escaso. ¿Cuáles son las consecuencias de estas migraciones interiores? Pues si hablamos de las consecuencias para la población, desequilibrio, ya que la mayoría de la población que emigraba eran varones, cambio en la estructura, entre otros aspectos no solo por el sexo, sino por la edad. Los que emigraban eran jóvenes, entonces dejaban esas zonas envejecidas y a las zonas a las que iban provocaba un rejuvenecimiento. Consecuencias económicas, deseconomía de su población en las zonas de las que emigraban. La población se iba de allí y en un principio pues, eso significaba más recursos para los otros, pero también significaba que había menos mercado, menos mano de obra. Y al contrario, deseconomía de congestión. El que mucha gente se concentrara en las ciudades provocaba pues, que había graves problemas de acceso a la vivienda, de tráfico, de abastecimiento de agua, alcantarillado. También hubo consecuencias sociales, mucha gente no se adaptó, eran gente que venían del campo y no se adaptó a vivir en la gran ciudad. Y también hubo problemas ambientales, deterioro de ecosistemas por abandono, ya que muchas zonas de estas pues, perdieron cultivos tradicionales, y el exceso de contaminación, provocado por la gran concentración de población en estas zonas. Las migraciones interiores actuales han cambiado bastante, ya la motivación es mucho más variada, los flujos son pluridireccionales y el perfil es muy diverso. Hay un tipo laboral, que es de adultos jóvenes, que van de áreas migratorias en declive, con poco dinamismo, a zonas con mayor dinamismo. También podríamos hablar de una migración residencial, que busca una vivienda más barata, que normalmente va de la zona de las grandes ciudades a zonas periféricas. La migración de retorno, que son emigrantes del éxodo rural de los años 60 que vuelven a sus pueblos, o los neorurales, gente que quiere alejarse de la ciudad
porque quieren vivir una vida más tranquila. Y luego estarían los movimientos habituales, que serían los movimientos pendulares, que son los de la gente que se desplaza desde las ciudades periféricas a la ciudad para trabajar, y los movimientos por ocio, que serían por los relacionados con las vacaciones. ¿Cuáles han sido las consecuencias? Pues las migraciones laborales han acrecentado los desequilibrios entre zonas desarrolladas y menos desarrolladas. Las residenciales envejecen las ciudades emisoras y cambian la composición de los municipios pequeños receptores. Lógicamente viene una población urbana a municipios, muchos de ellos rurales. Las de retorno provocan sobreenvejecimiento en las zonas de acogida, pero muchos de ellos abren negocios, y también que los neorurales se desplacen a estos entornos pues muchas veces hace que se mantengan las escuelas y los servicios básicos en esos pueblos. Y los movimientos pendulares provocan problemas de circulación en los días laborales y aumento de ingresos a las zonas receptoras. En este caso hablaríamos de los movimientos relacionados con el turismo y con el ocio. Bueno, vamos a hablar ahora de las migraciones exteriores. Aquí vamos a hablar de diferentes aspectos. Migración transoceánica. En migración transoceánica, su destino era fundamentalmente destino de América y también Australia. Hay varios tipos: permanente y asistida, temporal y estacional. Durante la primera etapa pues, hubo una emigración bastante fuerte porque Latinoamérica necesitaba población y la situación española no era muy buena. Entonces mucha población se desplazó allí, sobre todo gallegos, asturianos y canarios. Se les llamó la migración atlántica y se dirigían hacia zonas de Argentina, Cuba y Brasil. En esta época no se pedía una gran cualificación, entonces mucha población se pudo ir. De 1914 a 1945 hubo un freno, entre otros aspectos por la serie de guerras mundiales, la crisis del 29 y la guerra civil y la política franquista. Va a ser de 1945 a 1960 cuando haya un nuevo auge de esta emigración, protagonizada pues por gallegos y asturianos que se van fundamentalmente a América Latina, aunque aquí también habría gente que se iría a Estados Unidos y Australia. Es un tipo de migración familiar y se busca ya jóvenes o familias con más cualificación. A partir de 1960 hay un descenso brutal y hay mucha tendencia a retorno por las políticas de acoger a hijos de emigrantes. La migración a Europa en un principio fue escasa y estacional. Era la agricultura, la construcción, el servicio doméstico y lo exiliado de la guerra civil. Pero a partir del año 50 cambia sus características y se hace de carácter permanente, donde predominan andaluces y gallegos, adultos jóvenes de baja cualificación, y que van allí, entre otros aspectos, pues para ayudar a reconstruir Europa, a desempeñar los trabajos que menos cualificación requerían, y que se fueron, entre otros motivos, porque hubo un aumento de paro, por el plan de estabilización, por la mecanización del campo español y porque toda la industrialización era incipiente. Entonces, atraídos por los altos salarios, mucha gente se fue. A partir de 1973, con la crisis del petróleo, muchos vuelven. Además, fue un problema porque muchos volvieron sin una mejora de su cualificación. Actualmente es una emigración de temporada y temporal, aunque esto está cambiando bastante con la actual crisis, ya que mucha población española se está yendo de manera definitiva. ¿Cuáles fueron las consecuencias de las migraciones exteriores? Pues demográficas, la disminución de población y los desequilibrios pues, en la estructura de población. Se fue población joven, mayoritariamente varones. Las consecuencias económicas fueron positivas porque aliviaron el crecimiento natural, disminuyó el paro y enviaron divisas. Eso ayudó mucho al crecimiento español. Y las negativas es que las divisas no desarrollaron la zona emisora, ya que normalmente se gestionaron a través de bancos y pues todo ello pues, ayudaron más para desarrollar las zonas más importantes, como sería Madrid, Cataluña, País Vasco. Sociales, por el desarraigo, las malas condiciones de vida a las que estuvieron sometidos esa población, en Francia, Alemania, Suiza, y que las condiciones al regreso pues, no fueron mucho mejores porque no había aumentado su cualificación. La migración exterior en la actualidad ha aumentado su importancia, sobre todo a partir de la crisis,
porque además están emigrando los más cualificados, lo que se denomina una fuga de cerebro. Bueno, pues con esto termina este video tutorial sobre las migraciones españolas.